así que está todo como milimétricamente calculado. Eso a muchos extranjeros les vuelve locos. Hace unos días fuimos a una fiesta organizada por nuestro barrio, por nuestro distrito, para así conocernos, los extranjeros y japoneses que vivimos en él. Sí, había muchos extranjeros de muchos países y había muchos tipos de comida. Sí, ¿no? Sí, para conocernos bien, ¿no? Me resultó curioso porque no tenía conocimiento de que en Tokio se hicieran eventos de ese tipo. De hecho, fue el primero al que hemos ido Yuko y yo. Y supuestamente se hacen 2 veces al año. Está, no sé, bastante bien. Ese evento nos hizo pensar en todas las oportunidades que tiene uno en Tokio para hacer amigos, pero también en las dificultades, ¿no?, que encontramos. Y ahí es donde salió ya temas, cosas que me ocurrieron a mí, que le ocurrieron también a amigos míos. Problemas a la hora de conocer a gente, o más que conocer a gente, para hacer amigos, para tener una relación de amistad, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de problemas para tener amigos en Japón. Motivos y que me pasó a mí personalmente suena un tanto rocambolesco, y es que tengo amigos en la universidad que no querían quedar conmigo porque supuestamente Eru ni makeru, o lo que es lo mismo, perdemos contra Eru. Es decir, en la universidad hablábamos tan normal, en el club de música hablábamos tan normal, pero cuando había una quedada para ir a un izakaya, salir por la noche, ir a alguna fiesta, no me avisaban, no querían que estuviera con ellos, y el motivo era porque las chicas se iban a fijar en mí. Es decir, de algún modo iba a eclipsar su existencia, ¿no? Preferían que yo no estuviera para que ellos fueran el centro de atención, para que las chicas hablaran. Que muchos japoneses no tienen... Aquí es imposible grabar, ¿eh? Es que muchos japoneses no tienen confianza en sí mismos. Sí, hay como un sentimiento de inferioridad hacia los extranjeros en algunos japoneses, ¿eh? Sí. Estoy refiriéndome solo a un grupito de amigos, pero era algo que me pasó, ¿no? Era algo que, bueno, me dificultaba hacer amigos y me gustaría que lo supieseis por si os pasa, ¿no? Un sentimiento de inferioridad. Hay otro motivo, es que tú no puedes saber qué piensan los japoneses si tú no estás en su círculo personal. Cuando estás al principio de la amistad, nosotros, los japoneses, no dicen cosas privadas 100% de nosotros, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, poco a poco se acercamos emocionalmente. Y para tener amistad con los japoneses necesitamos mucho tiempo. Aunque yo soy japonesa, pero es difícil para tener amistad, y creo que los extranjeros no aguantan tantos tiempos, ¿no? Sí, abandonan a mitad de camino. Sí, entonces creo que piensan que es difícil tener amigos japoneses. El siguiente motivo tiene mucho que ver con el vídeo este que hicimos hace unos días de los piropos en Japón, y es que los japoneses al inicio de una relación siempre intentan mostrar su mejor imagen para que, bueno, si la relación sea fructífera, para que empiece con buen pie. Tienden mucho a halagar a la persona que han conocido. En el caso de los extranjeros usa mucho eso de "oh, nihongo jouzu da ne", o que comes bien con los palillos y te ven comiendo. Se usa muchísimo, y aunque tu nihongo, tu japonés solo sea konnichiwa, aunque solo hayas dicho konnichiwa, te van a decir "oh, tu inglés, oh, tu japonés es brutal". Hay extranjeros que se lo toman mal, y otros extranjeros se lo toman al contrario, se lo toman muy... Hay extranjeros que se lo toman muy bien y piensan que, oh, este japonés o esta japonesa quiere ser ya mi amigo o mi amiga del alma, ¿no? Y al día siguiente le envían mensajes y le llaman por teléfono, vamos a vernos, vamos a vernos. Y ese japonés o japonesa lo que haces es no responder, poner excusas para no quedar, porque es que lo que ha pasado ahí ha sido un malentendido. Realmente no te han halagado para seguir quedando como amigos, sino que, bueno, ahora el proceso es lento, ha habido un primer paso, se ha empezado con buen pie, pero con calma, despacio. Yo leí en internet, muchos extranjeros en Japón piensan que somos siempre extranjeros en Japón, nos consideran extranjeros. Pero es que extranjeros es extranjeros. Cuando estaba, yo cuando 2016. Es
Es que cuando yo estuve en España también todo el mundo me considera la japonesa. Es normal. Es que yo sé que soy extranjera fuera de mi país, en Japón, y los españoles me tratan como extranjera. Es normal y no me enfado. Cuando tenemos los amigos extranjeros, tratamos de forma especial y queremos ayudar. Yo he notado una cosa muy curiosa, ¿no? Hay extranjeros aquí en Japón que se sienten mal cuando un japonés dice me gustaría tener amigos extranjeros, o una japonesa dice me gustaría tener un novio extranjero, por ejemplo, un novio australiano, por poner un ejemplo, ¿no? Pero el caso es que existe al revés. En muchos países extranjeros hay mucha gente diciendo me gustaría tener amigos japoneses, me gustaría tener una novia japonesa o un novio japonés. Al revés pasa mucho, pero cuando ocurre en Japón está mal visto, ¿no? No sé, es un poco como doble rasero ahí. Otro motivo es que en Japón los japoneses normalmente no invitan a casa, pero cuando estuve en España muy fácil, ¿no? Hacemos fiesta en casa. Muchos japoneses viven solos o viven en casas pequeñas y no pueden invitar tanta gente. O la tiene desordenada. O no pueden hacer fiesta porque vecinos se enfadan. Los japoneses prefieren salir juntos para comer en un restaurante, para beber en un bar. Es que si tú no estás muy amigos, no pueden ir a la casa normalmente. Pero sí que es verdad que esto para muchos extranjeros supone ya una barrera, ¿no? No me invita a su casa, pues no quiere ser amigo mío. No, directamente pensamos eso, porque es muy normal en España invitar a casa a alguien, ¿no? Pero en Japón eso no significa nada malo. La forma de divertirse es diferente. Pero la familia o si tú tienes hijos, si quieren quedarse en casa porque es más fácil, ¿no? Como tus amigas, ¿no? Sí, mis amigas siempre nos invitan, ¿no? Sí. A su casa. El siguiente es un clásico, es que es un clasicazo. ¿Cómo quedar con amigos japoneses? Acostumbrarse al horario, ¿no? No solo me ha pasado a mí, sino que a todos mis amigos españoles que están en Japón también le ha pasado, han tenido el mismo problema, la misma queja. ¿Cómo hacer para organizar una cita con un amigo o con una amiga sin que tenga que ser para el año que viene? Parece que imposible, ¿no? Tener cita. A ver, primero vamos a recrearlo tal y como ocurre en España, ¿no? Oye, tío, ¿qué tal? Este sábado nos vemos, ¿no? ¿A las 6 te viene bien? Venga, vale, pues nada, pues te pego el toque. Y llega el sábado por la mañana. Sí, dime, soy Ernesto, ¿qué pasa? Mira, que me ha salido un asuntillo y al final no puedo. Vale, pues bueno, pues ya quedamos otro día. Claro, hombre, cuando tú quieras. Y al final no hay ni cita, ni quedada, ni nada. Esto en Japón casi que no pasa. O sea, para que no pase, lo que se hace es quedar con más antelación, es decir, dentro de 2 sábados, dentro de 3 sábados, el primer sábado del mes que viene, si me apuras. ¿Y por qué? Pues porque muchos estudiantes, sobre todo de bachillerato y universitarios, están trabajando a la vez que estudiando, están haciendo trabajo a tiempo parcial. Entonces ahí te ponen horarios de una semana para otra y tú tienes que elegir qué días coger libre. Es que cada mes sale en tu horario de trabajo, entonces normalmente un mes necesita para tener cita de seguro, ¿no? Entonces, si tienes clases, si tienes trabajo y tienes varias quedadas con amigos, pues es que el horario es, no sé, es un caos, ¿no? Y tienes que organizarte muy bien. Así que está todo como milimétricamente calculado. Eso a muchos extranjeros les vuelve locos. Un grupo de la universidad, para quedar 7 personas juntos, cogemos una cita dentro de 6 meses, ¿eh? Sí, pero vienen todos. Pues esto que acabamos de contar es algo que pasa muchísimo. Es un choque muy grande que hay entre japoneses y extranjeros. Y al final, no sé, los extranjeros, bueno, muchos extranjeros que viven aquí acaban aborreciendo a los japoneses que... No sé, porque es que... Parece que nunca quiere verlo. Sí, parece que nunca quieren quedar, exacto. Suena a excusas, pero no lo son. Ahora vamos a ver a una amiga mía. Aprovechando el tema, ¿no? De la amistad en Japón. Pues no sé si ella quiere salir o no. Vamos a tomar café con ella. Mi amiga me ha enviado hoy, estoy en Disneyland. Ha sido todo como improvisado, ¿no? Sí, y entonces yo voy a grabar ahí, entonces vamos a quedar, ¿no? Yo voy también, entonces vamos a quedar y no pasa nada. Ha sido así. Sí. Konnichiwa, hisashiburi desu.
Estamos en un sitio con un pedazo de acústica tremenda. Me noto hablando como en el circo, ¿no? Cantamos. El dios. Ahora vamos a entrar a una cafetería de jungla. Está ambientada como el lugar donde vive Yuko, ¿no? Te vas a sentir como en casa, ahí entre los cocodrilos y los monos. No, a mí lo que me gusta es la comida que hay, que tiene una pinta brutal. Lo que pasa es que todavía no es hora de cenar ni nada, ¿no? O sea, vamos a beber un cafelillo o algo así. Acaba de llegar lo que hemos pedido para los tres. Dice Yuko que no, para ella sola. No, para los tres. ¿Dónde vas con esto? Pero, o sea, mirad el tamaño y mirad la cabeza de Yuko. Es que son más o menos iguales, ¿eh? ¡Qué felicidad! Felicidad cuando no te abrochen los pantalones. No me cuadra comer después de un gofre esto, que lo han pedido también. ¿Por qué? ¿Por qué eso después de un postre? ¡Oh, Dios! Sí. Cuando se juntan para comer, hacerle foto a la comida, eso no falla. Ay, huele muy bien. A mí me falta Tarzán saltando por ahí. Totalmente ambientado en una jungla, ¿eh? ¿Cómo que Ernesto? ¿Cómo que Ernesto? Lo siento. ¿Cómo que lo siento? Mira, Yuko, tiene el pelo como yo cuando tenía 19 años, ¿eh? Sí. Ya tenemos la barriga llena. Chicos, esperamos que hoy también hayáis aprendido algo nuevo sobre Japón, sobre los japoneses, cosas que os pueden ocurrir y, bueno, pues cómo evitarlas, ¿no? ¿Cuándo es la próxima? El domingo. Tenemos otra vez, otra cita. Hasta Chicos, hasta el domingo. Recordad, nos vemos en Nekoyita Vlog.